Por causa de la ausencia de la pastora y lo que dijo el pastor Saúl Herrera la última vez que predicó, no nos quedó más que ser, ¿qué, Max? Obediente, Saulín. Apliqué tu palabra y no pudimos decir que no. Dios los bendiga. ¿Cómo está? Muy bien. Este domingo 4 de diciembre 2022 quiero predicar a palabra viva y eficaz, y quiero decir que estoy honrada y bendecida. Es una honra y una bendición poder estar en la casa de Dios hoy domingo, último mes del año 2022, donde muchos comenzaron y no terminaron porque la vida se les apagó. Si eso no es grande para usted, y usted y yo, por la misericordia de Dios, hoy estamos aquí y podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias sean dadas a Dios. Hablar del 2022, quiero traer esta palabra porque ha estado en mi espíritu estos años. Este año se metió una palabra a mi espíritu y hablaba acerca de cambios, 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 cambios. Y pasó enero, pasó febrero, pasó medio año, y esa palabra estaba burbujeando en mi espíritu. Cambios, cambios. Pero no es fácil tomar los cambios, no es fácil hacer los cambios, no es fácil decidir hacer un cambio, no es fácil ni es instantáneo hacer un cambio. Y yo soy de las personas que a los cambios siempre yo he decidido o he entendido que el cambio empiece de adentro hacia afuera. Eso lo capturé yo hace muchos años y lo entendí. Y cuando el Espíritu Santo bajaba esa palabra en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, cambios, cambios, era una palabra que confronta tu vida, porque te la está diciendo tu Creador, te lo está diciendo tu Dios, te está diciendo el que te formó en el vientre de tu madre y que te ha dado vida hasta aquí. Y de repente aparece y te dice cambios. En otras palabras, lo contrario al cambio es que Dios estaba diciendo: no me gustas, quiero cambios. En otras palabras, lo contrario al cambio era decir: lo que tú haces, como tú vives o como tú eres, no me agrada, quiero cambios. Por esa razón yo estuve desobedeciendo y desobedeciendo, porque es muy fácil. Ok, pasó el medio año y decidí, Saulín, obedecer. Y empecé a hacer los cambios de adentro hacia afuera. Después hablé con mi pastora y voy a decir esto. Lo voy a decir. Hablé con mi pastora y cuando ella estaba reestructurando la iglesia y estaba acomodando las casas de paz, el grupo de liderazgo y cada quien tomando su posición, yo empecé a pensar y dije: ¿dónde quepo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y no había una posición y había una disponible. Y le dije: pastora, yo quisiera empezar en mi poca obediencia a hacer esto. Y me dijo: muy bien, me gusta que vengas a mí y me digas. Número uno, me dijo: quiero que cambies toda tu persona. Y yo me sentí, porque escuche bien, los cambios incomodan, te incomodan. Cuando te confrontan, te incomodan. Y yo le dije: ok, pero ese ok es fácil decirlo, pero dentro de ti se levantan
argumentos en tu mente, se levanta tu actitud y se levanta tu carácter. Y no le voy a decir todo lo que usted piensa o lo que yo pensé, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué se cree? Mira, mira, ahí sí, allá, yo, tú, no. ¿Me explico? Pero era la voz del Espíritu Santo, Pastora Perla, persiguiéndome, diciendo cambios. Bueno, empezamos a trabajar en eso y estoy agradecida con Dios porque aunque no lo entendía, el Espíritu Santo una madrugada vino y ya Él habló conmigo y me dijo: necesito cambios. Y yo estaba esperando una palabra del profeta o de los profetas, porque a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿sí o no? Entonces muchas veces seguimos al profeta como acá. Míreme, me vestí de anaranjado chillante para que me viera y no me dio una palabra a mí. Después me vestí de negro para sobresalir y tampoco. Y al último me dice no, como diciendo: a usted no le digo nada. Y se oyó funny, pero no en lo que Dios estaba obrando y trabajando en mi vida. Ella sabe cómo es uno. Vamos con Dios y Él viene y me dice: yo soy la palabra viva, yo soy el verbo, yo soy la palabra que no vuelve vacía. Yo soy la palabra de cumplimiento, que cuando yo la hablo se cumple y nada ni nadie puede detenerla, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y te digo esto, y habló conmigo, no les voy a decir qué me dijo, pero estoy muy feliz y agradecida con Dios. Por esa causa quiero traer este mensaje que estoy viviendo y quiero hablarte esta tarde acerca de los cambios. Necesitamos hacer cambios transformadores. Necesitamos reconocer que necesitamos cambiar. Necesitamos entender los tiempos que Dios está manejando en la iglesia para poder cambiar y no quedarnos obsoletos, y no quedarnos fuera, y no quedarnos atrás. Por eso, iglesia, palabra viva, tienes que ser entendida que los tiempos están cambiando. Y hablar del 2022, el 2 en la numerología bíblica es interesante, porque si le ponemos una aplicación bíblica, escucha bien, trae a mi mente, la Biblia dice que donde hay 2 o 3, pero menciona 2 congregados en mi nombre, Él declara: ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos. Y la Biblia dice también que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca, diga conmigo, de cualquier cosa, dígalo como que lo cree, de cualquier cosa que pidiere, le será hecho. Si 2 se ponen de acuerdo. Y como nota de referencia, también vino a mi mente Caín y Abel, vino Abraham y Lot, vino Isaac e Ismael, vino Jacob y Esaú. Cada uno de ellos lleva una historia de propósito y de cambio en sus vidas. Otro ejemplo del número 2, los 2 hombres que entraron al templo a orar. Entró el publicano y entró el fariseo. El publicano se humilló y Dios le concedió lo que pidió. El fariseo se justificó. Escucha esto. También me recuerda las 2 vasijas. La vasija del alfarero que habla Jeremías 18. Quiero que me vaya escuchando porque al último
usted va a identificarse con uno de ellos. Las dos vasijas del alfarero que habla el libro de Jeremías 18, dice que una se le echó a perder. Y dice que la otra fue hecha tal como pareció al alfarero hacerla de nuevo. Lucas 11:23 dice, y aquí es donde quiero entrarme y capturar su atención y ponerle una demanda que usted entienda. Dice Lucas 11:23, el que no es conmigo, dice Dios, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso quiero invitarte esta tarde, iglesia, que decidas hacer cambios, porque este es un año de decisiones, 2022, y antes de que termine, quiero pedirte que tú decidas hacer cambios que transformen tu vida. Por eso quiero hablarte esta tarde, es tiempo de cambios. Los cambios, iglesia, son necesarios. Necesitamos desatar cambios en nuestras vidas, cambios que transformen. Quiero leer la escritura en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Dice, la palabra de Dios dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en, dígalo, ¿qué es lo que necesita un cambio? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese sería nuestro culto racional. Racionalmente yo tendría que vivir en un cambio constante en nuestro servicio racional. Y el versículo 2 nos desafía a todos. Dice Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo. Cuando Dios te dice no te conformes, está hablando que estás muy cómodo. Está diciendo que estás conformado, que estás a gusto, que estás en tu zona de confort, donde digan todo lo que quieran, pero no me pidan gracias, cambios. Y vivir en esa zona, cualquiera es cristiano. Vivir en esa comodidad, cualquiera adora a Dios, cualquiera alaba a Dios. Vivir en una zona de comodidad, sin sacrificio vivo, es muy fácil. Espero que me esté entendiendo. Que si te has conformado por días, semanas, meses, años, este es el año 2022, años de cambios. Y antes de que termine este año, te ruego por la misericordia de Dios que reconozcas la necesidad de hacer cambios transformadores en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu entorno. Antes que termine el año, decide cambiar. No conformes a este siglo, sino dice transformados. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que para hacer cambios, para renovarme, para salir de mi zona de comodidad, tengo que entender por medio de vuestro entendimiento. Porque si usted no entiende que tiene años haciendo lo mismo,
que tiene años sentado en el mismo lugar. Si usted no entiende que todo eso, no importa que yo grite, brinque, salte y su pastora le profetice, le unja y lo envíe, usted va a seguir teniendo los mismos resultados. Entendimiento, iglesia, entendamos. Y cuando tú y yo entendamos que los tiempos están cambiando, que el mundo está cambiando, que estamos viviendo cambios a nivel mundial, usted entenderá, usted en sí mismo, por la misericordia y el Espíritu Santo, decir: that's enough, necesito cambiar. No puedo seguir así, no puedo seguir siendo el mismo, no puedo seguir igual, necesito cambios. Sin que espere que el profeta venga y le diga, sin que espere que la pastora lo lleve a la oficina, sin que espere que sea confrontado. Come on. Necesitamos cambios, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escucha esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia, para que compruebes. ¿Quiere comprobarlo? Hágalo. ¿Quiere comprobar lo que sucede de adentro hacia afuera en su vida, en su entorno, en su casa, en su ministerio, en su trabajo, en su escuela, en su familia, en su matrimonio? ¿Quiere comprobarlo? Decide cambiar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, el versículo se ve así, con palabras muy revolucionarias, muy desafiantes. Pero yo quiero que no solo seas un oidor olvidadizo. Quiero que esta tarde seas hacedor de la palabra, porque te irá bien. Te irá a bien. Si tú quieres vivir en la buena, agradable, santa y perfecta voluntad de Dios, necesitas, gracias, cambios. Porque Mateo 9:17 dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que Dios echa vino nuevo en nuevos odres y ambos se conservan. En otras palabras, Dios no va a derramar nada de lo nuevo, del avivamiento, de lo de hoy, del aceleramiento, de lo sobrenatural, de los últimos tiempos en un odre viejo. Porque aunque nos vistamos bonitos, este cuero está viejo. Y cuando viene la atmósfera, la unción, el poder, la palabra profética, la presencia de Dios, lo sobrenatural, el derrame, tú y yo reventamos, porque no estamos haciendo cambios. Somos odres viejos. Y yo no sé usted, pero yo me cansé, me dio vergüenza y lloré con la pastora, porque ella quiere lo mejor. Y le dije yo, llorando, y Jenny es mi testigo,
le dije a la pastora: ¿es que tú crees que yo soy feliz? ¿Es que tú crees que yo estoy a gusto? ¿Es que tú crees que yo estoy ok cuando tengo fastidio cada domingo alistarme y venir a una iglesia a sentarme? Le dije: a veces ya no quiero ir. Llorando. Y ella se sorprendió y me miró como diciendo: pensé que estabas en tu zona de comodidad. Le dije: no, estoy buscando los cambios en su presencia. Yo no sé si usted está cansado, pero quiero decirte, iglesia, que el tiempo y el cambio no se detienen. Todo este mundo es un proceso de cambio, cambios en la economía, cambios en la política, cambios en la tecnología, cambios en el clima, cambios geográficos, cambios culturales, cambios en nuestra sociedad, cambios en el sistema de gobierno, cambios en el tiempo que se acorta y ya no nos rinde, cambios en las estaciones del año. El mismo ser humano sufre cambios. Cuando nace, crece, se reproduce y muere. Iglesia, necesitamos, escucha bien, prepararnos para un nuevo tiempo. Iglesia, debemos prepararnos para un nuevo tiempo, porque estamos viviendo en un mundo de constantes cambios. Estamos viviendo en un mundo cambiante y está cambiando demasiado rápido. Sin importar en qué país vivamos, sin importar, escuche bien, la nacionalidad que seamos, sin importar el lenguaje que hablemos, sin importar las costumbres que tengamos, sin importar lo que el hoy de tu zona de comodidad que tú estás viviendo, Dios está gritando desde el cielo: cambia. Necesitamos cambios, cambios en nuestra vida de adentro hacia afuera, cambios en tu persona, cambios en tu casa, cambios en tu familia. Por favor, cambia. Es plan de Dios, iglesia. Escuche esto: todo lo creado por Dios, todo lo creado por Dios está regido y gobernado por los cambios. Y tú tienes que entender eso. Tú tienes que ser entendido que todo lo creado debajo del sol en la tierra queda gobernado y sujeto a una ley divina que provoca cambios. ¿Cómo cree usted que va a permanecer petrificado y estancado años en esa silla? O en lo que usted esté haciendo. Es imposible. Escucha bien. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el libro de Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová, yo Dios, no cambio. Pero debajo del cielo, iglesia, existen los cambios. Debajo del cielo, aquí donde tú y yo vivimos, sí hay cambios. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y todo lo que se quiere debajo del sol entra en un proceso de tiempo, de ocasión y de cambios. Señoras, el cambio es inevitable, iglesia. Toda la vida es un cambio. Y yo quiero pedirle que esta tarde aprendamos, cada uno de nosotros, a ver los cambios que estamos viviendo, los cambios que el mundo está sufriendo, que aprendamos esta tarde y lo podamos ver como una oportunidad, como dijo el profeta, para dar un giro de 180 grados en nuestras vidas.
y aceptar y afrontar los cambios con entendimiento, con sabiduría, con actitud, y pensar que esto cambio es una oportunidad para reinventarnos y entender la buena, agradable, santa y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Mire, hay vientos de cambios que están llegando a la iglesia. No crea que todo es aquí, nuestras cuatro paredes. No. El Espíritu Santo, regido para el cumplimiento de los últimos tiempos, está soplando vientos de cambio que están llegando a la iglesia. Por eso es importante poder conocer el tiempo de los cambios. Por eso es importante, iglesia, cuando Dios hace algo nuevo en nuestra vida o en nuestro entorno o en nuestra ciudad, escucha, Dios está soplando tiempos de cambio, porque Dios está gritándonos: estoy dispuesto a cambiarte de dimensión, estoy dispuesto a cambiar tu atmósfera, estoy dispuesto, estoy soplando para cambiar tu enfermedad en sanidad, estoy soplando tiempos de cambio para cambiar tu matrimonio, tu casa, tu ministerio, tu familia. Dios está soplando a la iglesia tiempos de cambio por los alteramientos que estamos viviendo y sufriendo de los últimos tiempos. Dios está soplando para llevarnos a otra dimensión, una dimensión donde lo que es imposible y ha sido imposible para ti y para mí, en ese soplo de su espíritu de cambios, tus ojos lo verán, si tú lo crees. No, y te estoy hablando en serio. Como se llame tu problema, tu angustia, tu dolor, tu tristeza, tu enfermedad, tu diagnóstico, tu crisis, tu necesidad, en los últimos tiempos, a causa de esto, Dios está soplando cambios de atmósfera, de ámbitos, cambios transformadores, que si tú y yo entendemos, podemos meternos en esa ola para hacer cambios. Recuerda el libro de Hechos capítulo 16 versículo 25, dice la Biblia: cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿cómo estaba Pablo y Silas? Diga, en una cárcel. No espere llegar a una cárcel, aunque tal vez muchos de nosotros sin barrotes estamos viviendo en nuestra propia celda, cárcel de argumentos, de religiosidad, de necedad, de desobediencia. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 16, 25, cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, entendidos, empezaron alabando a Dios. Y dice que vino un fuerte terremoto que estremeció los cimientos de la cárcel y fueron sacudidos al instante. Sígame, por favor. Dije que cualquiera que sea tu situación, en el soplo de Dios de los últimos tiempos para el cambio, cualquiera, llámese cárcel, enfermedad, dolor, económico, como se llame, escucha. Si tú eres entendido de la buena voluntad de Dios y te renuevas el espíritu de tu entendimiento y tú dices con entendimiento, como hijo, con ADN del Espíritu y del Padre: no importa si tengo esta enfermedad, no importa si tengo esta crisis, no importa si tengo este dolor, no importa si tengo
este vicio, no importa si tengo esta necesidad, no importa si estoy aprisionado en esta cárcel, creo que soy parte del avivamiento de los últimos tiempos. Creo que mi ADN en el mundo espiritual crea atmósfera, crea ámbito, y el soplo del cambio llegará a mi vida. Y Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios, y vino un estruendo, vino un terremoto, y las puertas de la cárcel se abrieron. La cárcel fue sacudida al instante, y todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Puedes hacer el cambio en tu familia, puedes hacer el cambio en tu casa, puedes hacer el cambio en tu entorno, puedes hacer el cambio en tu trabajo, puedes hacer el cambio en tu economía. Y el soplo del Espíritu, el soplo del cambio, levantará cadenas, quebrará yugos para todos. Al instante. Al instante, cuando ellos empezaron a adorar a Dios, sin importar qué fría está la cárcel, qué fea está la comida, no hay baño, qué feo huele. Cuando eres entendido, no importa qué prisión te haya llevado el enemigo, el soplo del Espíritu, el soplo del cambio, si eres hijo y entendido y empiezas a adorar a Dios, al instante se quiebran las cadenas, se rompen las cadenas, se pudren los yugos, se desatan las ligaduras, se va la enfermedad, se quita el dolor al instante. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas todas las puertas de la cárcel. Ay, ay, ay. Mira esto. Ahí había dos hombres, Pablo y Silas, entendidos en los tiempos de los cambios, entendidos que no importaba su circunstancia. Allí había dos hombres llamados cristianos, hijos de Dios, de palabra viva y eficaz, bien endeudados, bien amargados, bien enfermos, bien necesitados, con frío, sin comer. Pero empezaron con entendimiento que todas las cosas ayudan para bien a los que son hijos de Dios. Y empezaron a alabar y a adorar a Dios. Y entendieron. Y cuando ellos hicieron eso, el carcelero despertó. Porque allá había otro, el carcelero, el que cuidaba a los presos, que no era entendido, que no era hijo de Dios, que no tenía ADN, que él vivía literalmente todos sus días en esa prisión para cuidar a los que estaban encarcelados. Pero él mismo estaba en prisiones. Y cuando él despertó, vio todas las puertas de las rejas abiertas. Y dice, sacó su espada y estaba a punto de matarse. Escucha, porque pensaba. Usted tiene que dejar de razonar. Usted tiene que dejar de meterle lógica. Usted, si es hijo cristiano, tiene que dejar de ser religioso. Usted, si es entendido de la buena voluntad de Dios, santa y agradable y perfecta, si tú entiendes esto, no importa, no tienes que quitarte la vida, no tienes que hundirte, no tienes que amargarte, no tienes que echar todo a la borda.
este hombre sacó su espada y se iba a matar, porque pensaba que los presos se habían escapado. Escucha, iglesia, en ese lugar Dios estaba provocando un cambio, pero alguien tenía que determinar y decidir: voy a cambiar. Dios estaba provocando un gran cambio para la vida de este carcelero de Filipos, para su casa y su familia. Pero tenía que haber un hijo entendido, que aunque estuviera en prisión y con el mismo uniforme anaranjado y nos veamos iguales, soy un provocador, soy un alterador, soy un hijo, soy una hija que cambia atmósferas. Entendida que aunque nos veamos iguales, Dios conecta del cielo en la tierra para traer cambios a tu circunstancia, a tu entorno. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan, Saúl Alejandro, la obediencia de Abraham? Cuando tú obedeces para hacer cambios, viene algo glorioso e inesperado que tú no has imaginado. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los entendidos, para los que le obedecen, para los que determinan con convicción: voy a hacer cambios, voy a cambiar. Estoy en la tierra, sí, me veo igual, sufro en el sistema de gobierno, sí, vivo en los Estados Unidos perseguido, sí, en la sombra, no importa, pero yo soy entendida y obedeceré, que vendrá el soplo del cambio a esta vida, a mi circunstancia. La obediencia llevaría a cambios gloriosos. La vida de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Escucha, en ese momento los mejores tiempos en la vida de Abraham estaban por venir. Pero en la tierra donde él estaba con su papá y con su mamá, nada estaba provocándose, nada estaba pasando, nada sucedía. Y cuando viene el desafío y le dice Dios: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, él no razonó. Él no dijo: a dónde voy, con quién voy, quién me va a recibir, qué limusina va a llegar por mí, en qué avión me voy a ir, dónde, en qué hotel me voy a hospedar, cuánto me van a dar. Él no razonó, él obedeció y hizo el cambio. Y dejar su tierra y su parentela y la casa de sus padres. Señores, la mayoría de los hispanos somos muy paternos, muy maternos, muy cálidos, muy hogareños. Está difícil, pero si quieres un cambio, tienes que salir de tu zona de papi y mami, de tus parientes. De veras, Dios no es bobo, siempre sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Estaban por venir los tiempos mejores para Abraham. ¿Qué serían? Los mejores cambios en la vida de este hombre estaban por venir. Dios cambiaría su nombre de Abraham, el simple Abraham,
el simple carpintero, el simple pintor, el simple chirroquero, el simple fraimero, el simple de limpieza, el simple secretario, el simple tesorero, el simple común, estaría a punto de cambiar su nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes. Los años gloriosos y la gloria de Dios a través de los cambios estaban por venir en la vida de Abraham, que sería papá en tiempos de imposibilidad. Cuando tú haces cambios, lo que es imposible para ti, Abraham era imposible tener un hijo a esa edad. Su mujer, ya conoce la historia, había perdido la costumbre de las mujeres. Eran muchos años, 90, 100. Y Dios le dice: voy a darte el anhelo de tu corazón, porque decidiste hacer el cambio. ¿Y qué era lo que Abraham quería en los 90, 100 años? ¿Qué quería? Impossible. ¿Era algo? ¿Era algo? Pero cuando tú decides obedecer y hacer el cambio, lo que es imposible para ti, Dios lo hace posible. Cuando Él decidió, se vino los tiempos, el soplo de cambio glorioso, y lo que era imposible para Abraham y para Sara, Dios les dio un hijo. Y lo hizo padre de multitudes, con una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y no solo eso, aparte de hacer lo imposible para él, tuvo el privilegio de ser llamado amigo de Dios. Allá en tu tierra, con tu papá y con tu mamá, común, vestido como todos y haciendo lo que todos, con un hombre común, jamás entenderás la cercanía de ser amigo de Dios. Necesitamos salir de ahí y hacer cambios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿A alguien Dios le está hablando? El privilegio de ser llamado amigo de Dios. Escuchen, todos tenemos diferentes reacciones y sentimientos al cambio. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Porque el cambio se define en una acción. Si yo te hablo de cambios, te estoy hablando de acción. Y usted que trae botas, tráigame aquello, por favor. Acción. Si yo te hablo de cambios, se define en una acción, en una transición, entrar a un estado diferente. Cambio significa una acción. Para cambiar un individuo, un objeto o una situación, necesitas, para decidir y determinar con convicción hacer cambios y tomar el cambio, tienes que ser entendido que necesitas accionar. En el buen castellano, moverte. Pero ¿qué es lo que confrontamos cuando hablamos de cambio? Número 1, temor a lo desconocido. Número 2, el factor riesgo. Yo no voy a arriesgar mi trabajo. Yo no voy a arriesgar mi matrimonio, oiga. Yo no voy a arriesgar mis hijos. Yo no voy a arriesgar a mi mamá y a mi papá. Yo no voy a arriesgar mi economía. Yo no voy a arriesgar. Y no voy, y no. Pero si no lo haces, te quedarás obsoleto. El riesgo, el factor riesgo, a muchos de nosotros nos dice: yo no voy a cambiar. ¿Me está entendiendo? Otra cosa que aparece rápido cuando hablamos de cambio es
el ambiente, la comodidad. Tortillas calientitas, arepas todos los días, pupusas de revuelta con chicharrón, atole, baleadas, tacos, menudo, barbacoa, papas con chile rojo, chile pasado, enchiladas, sándwich, maruchanas. No las voy a cambiar. No, es un no, no. Porque es mi ambiente, es mi comodidad. Pero también es tu salud. Y no me voy a meter por ahí. Yo no. Pero esa zona de comodidad y ese ambiente que has creado, en el cual te has habituado y estás viviendo hasta el día de hoy, te puede causar la muerte. Y Dios no tiene nada que ver. Tú decidiste no hacer cambios. Es que la Coca-Cola y la Pepsi con mucho hielo y burbujas así, uy, no. Ok, Dr. Pepper, Be Red. Ok. Pero tu salud no se la achaques ni culpes a Dios. Que estoy enfermo, que tengo aquello, lo otro, y Dios no me sana. Y comercial. ¿Me explico? Otra de las cosas que nos evita hacer el cambio es el síndrome del éxito rápido e instantáneo. Estamos viviendo en una era donde todo es rápido e instantáneo. Y tú y yo, cuando hablamos de cambios, queremos el éxito instantáneo y rápido. Con una semana que usted deje de beber Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dr. Pepe, Virrey, etc., etc., en una semana usted no va a ver cambios. Le va a tomar de 6 meses a un año para que usted vea los cambios. Pero como estamos en la era de lo instantáneo y lo rápido, ¿para qué? Ni me pasa nada. No es cierto, no pasa nada, ni cambia. Dicen que el cambio es una ley de vida. Todo cambia. Desde que tú despiertas empiezas haciendo cambios, 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 cambios. Siempre. Usted ha escuchado la frase que dice: si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. ¿Ha escuchado la frase que dice: el cambio comienza por nosotros? Podemos cambiar, pero nadie puede obligarnos a hacerlo, ¿ok? Nadie. Por eso los cambios suelen ocurrir. Escucha esto, esto es muy lindo. Esto me gustó mucho. Cuando tú y yo determinamos y decidimos hacer un cambio, ¿sabe qué es lo que nos hace cambiar? ¿Sabe qué es? Las crisis. Todo usted no. ¿Se acuerda los no? Los no de los tacos, los no de las pupusas, los no de las sodas, los no de desvelarse, los no de los no. Bueno, es ok. Dios cambia, o los cambios ocurren cuando enfrentamos crisis en nuestras vidas,
en nuestro matrimonio, en nuestra economía, en nuestros hijos, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. Cuando estamos en la crisis, nos obliga a hacer cambios. Cuando me mareé, me siento mal, me fui al hospital, me dijo el doctor, mira, siempre que vayas al médico, lo primero que te va a decir: tome agua, haga ejercicio y cambie su alimentación. Por esas 3 cosas usted va y le da $200, $500, $800. Venga donde mí, tome agua, haga ejercicio y cambie sus hábitos de vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos han ido al médico y es lo primero que te va a decir? Yo por eso no voy, porque ya sé. La crisis nos va a obligar instantánea, sin que la pastora te diga, sin que tu mamá te diga, sin que tu papá te diga, sin que tu tía te diga, sin que tu hermano te diga, sin que tu amigo te diga, sin que nadie te diga. La crisis en automático es un detonador que te despierta así. Necesito. ¿Qué? Necesito. Cuando estás perdiendo tu matrimonio, dices necesito. Cuando estás perdiendo tus hijos, ¿qué dices? Cuando la economía te está quebrando, ¿qué dices? Cuando en tu salud, en tu cuerpo te sientes mal, ¿qué dices? La crisis nos lleva a hacer cambios. Esto le ocurrió a la vida de Jacob. Escucha, Jacob supo que tenía que volver a su tierra a enfrentar la ira de su hermano Esaú, con quien había tenido un conflicto. Aquella noche él luchó con un ángel, y dice la Biblia que cuando Jacob estaba luchando con el ángel, él se dio cuenta que estaba luchando, peleando con Dios. ¿No será que usted está peleando con Dios? ¿Y usted cree que es su marido, que es su viejo, que es su vieja, que es la pastora, que es el líder, que es el hermano, que es su tío, que es su mamá, que es su papá? ¿No será que te encuentras peleando con Dios cuando te está provocando a hacer cambios? Cuando te está gritando cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, cambia. ¿No será que estás peleando con Dios? Y tú dices, vieja, ya cállate. Nosotros vamos a morir, porque está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Pero no quiere decir que tú te aceleres o te adelantes a morir sin cumplir la buena, santa, agradable voluntad de Dios y ni siquiera haberla conocido. Jacob luchó con el ángel, y cuando se dio cuenta que estaba peleando con Dios, escucha, dijo esto, le dijo el ángel: suéltame, Jacob, que raya el alba. Y Jacob, entendido en su circunstancia, sabiendo que Jacob significa usurpador o mentiroso o transero o traidor, o tenía un hombre de mucha mala reputación. Y él lo sabía, tenía un carácter terrible y él lo sabía. Sabía que había tenido conflictos con su hermano y él lo sabía. Sabía que había engañado, mentido, robado, transeado. Él lo sabía.
Y cuando se encuentra peleando con Dios y se da cuenta que era el ángel de Jehová, él entendió y dijo: yo reconozco, Jacob, que soy mentiroso, traidor, ratero, lo que sea, todo lo que tú te entorne, porque si hay alguien que se conoce a sí mismo, eres tú y soy yo. Y cuando Jacob se vio peleando con el ángel y supo que era Dios, dijo: aquí y ahora no te suelto hasta que no me cambies. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que me quites lo mentiroso. No te suelto hasta que me quites lo tramposo. No te suelto hasta que me quites el odio, el rencor. No te suelto hasta que cambies mi naturaleza, porque yo quiero cambiar. No quiero ser el mismo. Reconozco mi necesidad de cambio. Y se convirtió en el príncipe de Dios, siendo el mentiroso, transero, usurpador, con celo, con rencor, con todo lo que él cargaba con su hermano y lo que había robado, la primogenitura, y todo lo que había hecho envuelto a su mamá, todo lo que había hecho. Fue un buen momento donde él reconoció que necesitaba cambiar. Y de ahí, de Jacob, le cambiaron el nombre a Israel, príncipe de Dios. ¿No quisieras que Dios cambiara tu naturaleza, tu gen? Es que así era mi papá, es que así era mi mamá, es que así somos los Guillén, es que así somos los Castillo, es que así somos nosotros. ¿No te gustaría aprovechar la presencia de Dios para decir: cámbiame? Cámbiame, cámbiame. No te suelto, le dijo Jacob, hasta que no me bendigas, hasta que no me cambies. Y Dios lo cambió. No se hace esperar. Dios, cuando tú das un paso y peleas y luchas, Dios se manifiesta, obra. Escuche, para terminar, hablar de cambios es, y no me quería ir sin dejar esto, hablar de metamorfosis. La palabra metamorfosis proviene del griego, que significa meta, que significa cambio. Metamorfosis. Meta significa cambio. Morfe significa forma, cambio de forma. Iglesia, palabra viva y eficaz, necesitamos una metamorfosis para los últimos tiempos. Hacer cambios, cambiar la forma, hacer cambios en nuestra vida para vivir los últimos tiempos del avivamiento, de la reforma, del fuego, del soplo y del poder del Espíritu Santo. Necesitamos entrar en esa metamorfosis. Cambio. Toda esta transformación y todo este cambio lleva un proceso. La metamorfosis de la mariposa lleva 4 etapas. Escucha, la primera, el huevecillo. La segunda es una oruga. La tercera es el capullo. Y la cuarta se convierte en esa hermosa mariposa que vemos volar por ahí y mundialmente en fotos y en todos esos lugares bonitos. Y cuando tú la ves, toda persona que vea la mariposa le saca un wow, un qué bonito, una ternura, una admiración de esa mariposa llena de colores tan bella que tú ves parar donde quiera que ella reposa.
Pero puede que tú lo veas y sea sencillo, pero para ella llegar a ese cambio, sufrió la metamorfosis que le llevó dolor, que le llevó a romper, que le llevó a arrastrarse, que le llevó a ser muy paciente, que le llevó una lucha continua para no morir como gusano aplastado. Le llevó tener que aceptar que nadie le puede ayudar, porque todo dependía solamente de su esfuerzo para poder ser esa hermosa mariposa. Y si tú quieres entender la buena, agradable, santa y perfecta voluntad de Dios, como dice Romanos, necesitamos una metamorfosis para el cambio de Dios en nuestra vida. Necesitamos romper. Necesitamos aceptar el dolor. Necesitamos muchas veces arrastrarnos. Necesitamos luchar para no morir así como estás. No mueras así. Cambia, por favor. Sé paciente. Llegará. Dios lo hará. Porque Dios está aquí. Iglesia, siempre el cambio es una oportunidad para ser mejor. Pero necesitamos reconocer que necesitamos cambiar. Necesitamos aceptar la necesidad de cambiar. Y necesitamos hacer un plan práctico de Dios para hacer los cambios. Y para eso, conclusión, tenemos que entrar a la rueda del cambio 2022. Tienes un mes, unos 20 y tantos días. Año 2022, año de cambios. Diciembre, puedes determinar y decidir hacer cambios. No te resistas al cambio. Permite que el Señor trabaje en tu vida. Permite que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, haga los cambios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio, en tus finanzas, en tus hijos. Iglesia, decide este año 2022 decir: voy a cambiar. No puedes esperar resultados diferentes si quieres hacer lo mismo el 2023. Si quieres seguir en la zona de comodidad, si quieres seguir haciendo lo mismo, no esperes cambio, avivamiento, reforma, fuego, atmósfera, unción sobrenatural, poder en el 2023. Si sigues haciendo lo mismo, necesitas ser entendido y renovarte en el espíritu de tu entendimiento y determinar: voy a cambiar. Decido con convicción: voy a hacer cambios, voy a reventar, voy a romper, voy a arrastrarme, me va a doler, no voy a morir igual, no será el mismo. Voy a cambiar, haré cambios para los últimos tiempos, haré cambio para el avivamiento, haré cambio para ser parte de los hijos de obediencia, haré cambios para manifestar el poder de la gloria de Dios en los últimos tiempos. Jesús le dijo a Zaqueo: póngase de pie, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, porque el tiempo de cambio de tu vida y de tu casa, de tu negocio y de tus finanzas ha llegado. Date prisa, Zaqueo, date prisa, porque el tiempo de cambio es diciembre 22. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Seamos entendidos. Iglesia, para terminar, quiero darte una palabra profética este año 2022. Dios está haciendo cambios en nuestras vidas. Mira, de verdad, no importa dónde estés,
quien seas, qué sea nacionalidad, qué lengua, qué tengas, qué hagas, qué no hagas. Eso a Dios no le estorba para cumplir su propósito en tu vida. Hay una palabra profética para el 2022. Dios está haciendo cambios en nuestra ciudad. Dios está haciendo cambios en nuestra nación. Dios está haciendo cambios en las familias. Dios está haciendo cambios en el mundo entero. Y la palabra profética para este 2022 dice Amós 9:13, dice: vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Esta palabra de aceleramiento divino es para aquel que determina y decide hacer un cambio. Hay un aceleramiento para alcanzar al que está segando. Tú que siembras, tú que tienes una palabra profética, una promesa de Dios, entra el cambio, porque hay un aceleramiento de cumplimiento. Alcanzarás su promesa, alcanzarás lo que Dios ha hablado de ti, alcanzarás lo que Dios ha dicho de ti, alcanzarás el propósito de Dios en el aceleramiento divino. Esto será una fusión tan fuerte y poderosa, sobrenatural, que lo que Dios te ha dicho, cuando tú determines hacer el cambio, entras en el aceleramiento sobrenaturalmente. Y lo que te tomaba meses, semanas y años en el aceleramiento del cumplimiento de la palabra profética de cambios del 2022, lo verán tus ojos, lo vivirás, estarás ahí. Dios será fiel, Dios habrá cumplido su promesa. Aleluya. Todas tus promesas entran en los vientos de cambio, y el Espíritu Santo acelera la palabra para ponerla por obra. 2022, por favor, no terminemos como empezamos. Te declaro en el nombre de Jesús que entres al viento del aceleramiento. Entra, te conviene, Dios te hará bien. Cierra tus ojos. Los músicos, vengan, vamos a cantar. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dios no te ha soltado, Dios no te va a dejar, Dios no se ha olvidado de ti. Cuando eras niño, cuando eras niña, allá en el árbol, allá en la montaña, allá en las milpas, allá en los cafetales, allá en el rancho, allá en la calle, con aquella pelota, con aquel palo que jugábamos, con aquellos trastecitos de arena, allá cuando una tortilla dura teníamos que repartirla entre todos, cuando andabas descalzo, cuando tenías frío, cuando tenías calor, cuando la tierra todo lo que has vivido, Dios no se ha olvidado. Creo que a quienes se nos ha olvidado o quienes hemos olvidado somos nosotros, pero su fidelidad sigue persiguiéndote para cumplir sus propósitos en tu vida. Él no te va a dejar como estás, no te dejará como oruga, no te dejará como un gusano, no te dejará en tu caparazón, no te dejará en tu zona de comodidad, no te dejará en tus prisiones, no te dejará en tu religión, no te dejará en tus vicios, en tus cárceles, no te dejará ahí. Dios, porque el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida, porque el que dijo y habló no miente, Él lo cumplirá. Y en este año 2022, si tú decides cambiar
cambiar. Dios va a acelerar su promesa y su cumplimiento para tu vida, para tu casa, para tu familia. Amén. Cantamos. Cierra tus ojos y haz de esta canción tu oración. En mi vida ha sido bueno.